Bienvenidos, amigos que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales y también por nuestro canal institucional. En este conversatorio vamos a tratar de dar una mirada por Latinoamérica sobre el comportamiento de este tema tan importante como es el ejercicio de la libertad de prensa en la región. Y para ello tenemos a un panel interesante que trata de representar los países latinoamericanos. Mi nombre es Serafín Valencia y represento a El Salvador. Y bueno, comienzo a presentar a nuestro panel de invitados en este conversatorio. Están con nosotros Julio López, periodista, coordinador y representante legal de Onda Local en Nicaragua, miembro de Conectas Hub y asesor de la Comisión Ejecutiva de la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. Nos acompaña también Eliana Borjas Coello, periodista hondureña, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, y pasante de la maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Ejerce el periodismo desde el año 2009 y aborda temas relacionados al uso de los fondos públicos, acceso a la información pública, violación a los derechos humanos y la defensa de bienes naturales y comunes. Desde el año 2014 es periodista de Radio Progreso y el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, obras de la Compañía de Jesús en Honduras. Bienvenida. Y luego tenemos desde Colombia a María Paula Martínez, asesora de dirección de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, es politóloga con especialización y maestría en periodismo de la Universidad de los Andes, becaria del programa de Chicas Poderosas de la Radio Pública de Estados Unidos, NPR, ha sido directora de comunicaciones del Ministerio de Cultura entre 2018 y 2019, profesora de narrativas digitales del Centro de Estudios en Periodismo CEPER de la Universidad de los Andes. Sean bienvenida. Enseguida vamos a pasar pues al desarrollo de nuestra agenda del conversatorio y bueno, comenzamos presentando un panorama de la situación de la libertad de prensa en El Salvador. Tenemos en El Salvador un gobierno declarado abiertamente antiprensa y acosador de periodistas, de aquellos que no le siguen un juego en su discurso. Los casos de agresiones a la prensa se han incrementado de manera sostenida desde el año 2019, cuando tomó posesión el presidente Bukele en 2019. En ese año se registraron 77 casos de violaciones al ejercicio periodístico. En 2020 se registraron 125 y en lo que va de este año ya se registran 158 casos. Las denuncias más representativas son restricciones al ejercicio periodístico, bloqueos al acceso a la información pública, ataques y acoso digital. Los responsables de estas agresiones son las fuerzas de seguridad, principalmente la Policía Nacional Civil y otros funcionarios públicos como ministros y diputados. Vamos a darle la palabra a nuestros panelistas de esta mañana. Cada uno tendrá 10 minutos de exposición para poder exponer la situación de su respectivo país. Comienzo entonces dándole la palabra a nuestra invitada por Colombia, María Paula Martínez. Buenos días, bienvenida María Paula. Hola, muy buenos días, Serafín, a todas las personas que nos están escuchando y por supuesto a mis colegas aquí panelistas de este espacio. Muchísimas gracias desde la FLIP por esta invitación a compartir sobre la situación de nuestros países desde una perspectiva de libertad de expresión. Bueno, yo quiero para arrancar dividir un poco los tiempos de los que voy a hacer mención, porque
cómo viene un estallido social desarrollándose en el país desde el pasado 28 de abril. Tenemos de alguna manera un antes y un después, una situación que venía y un balance que nosotros hicimos justamente a febrero, previo a esto, de lo que estaba pasando con la libertad de expresión, y luego unas nuevas realidades y unas cifras que corresponden a los últimos, van a ser este 28 de julio, 3 meses de ataques a la libertad de prensa. En el momento previo del que voy a hablar, o digamos las amenazas que nosotros desde la FLIP, que es una fundación que lleva de trabajo 25 años en Colombia, venimos documentando, y lo que vemos como tendencias preocupantes, voy a resaltar tres. Uno es el acoso judicial a periodistas. Esto es estas formas en las que sobre todo políticos, empresarios u otras fuentes acuden a los estrados judiciales y a poner demandas por injuria y calumnia, o otro tipo de denuncias contra periodistas con el fin de censurarles y de evitar que continúen con sus investigaciones periodísticas. El acoso judicial lo lleva la FLIP documentando desde el 2017, y hemos visto en alza los casos en los que periodistas, hombres y mujeres, deben acudir y deben gastar, hay un desgaste, ¿no?, judicial de 1 o 2 años, en los que tienen que defender bien sean sus opiniones o su reportería frente a jueces a quienes les han dado la tarea de investigar si esta persona incurrió en uno de sus delitos. Por supuesto, defenderse en cuanto uno sienta cualquiera de sus derechos vulnerados es fundamental para la democracia, pero hemos visto cómo esto, que en Estados Unidos se llama SLAPP o reglas anti-SLAPP, viene creciendo en nuestro país de maneras graves, ¿no? Como periodistas se ven enfrentados a este tipo de litigios. La segunda es la falta de acceso a la información o la falta de transparencia, ¿no? Como en los últimos años el acceso a documentos públicos, el acceso a información por parte de entidades públicas, que las cobija la ley de información y acceso, se ha visto muy afectada. Por un lado, la pandemia amplió estos plazos, pasaron de 10 días de respuesta a 20 días, se duplicó, y eso, junto con la opacidad en muchos temas, sobre todo en esos que atañen al sector salud, desde marzo del año pasado, se han vuelto un panorama muy opaco y muy difícil para que periodistas soliciten y reciban en buen tiempo y en buen formato, como dice la ley, la información de altísimo interés público, como puede ser la información sobre la vacunación, contagiados, camas en las UCIs o en las unidades de cuidado intensivo, etc. Y el tercero tiene que ver con violencia contra periodistas mujeres. En la FLIP venimos haciendo una documentación sobre esas formas específicas en las que las mujeres periodistas son doblemente atacadas por mujer y por ser periodista, cómo hay unas formas de la violencia en línea, pero también de la violencia del mundo real, físico, aunque el online también es real, en las que se dan discriminaciones y ataques específicos de género o basados en género. Esto viene desde insultos y adjetivos y calificaciones que tienen que ver con su cuerpo, con su forma de vestir, con la maternidad, con su espacio privado, que no le ocurren de misma forma a periodistas hombres, pero también con cómo las periodistas mujeres pueden o no pueden acceder a ciertas fuentes, cómo están, por supuesto, mucho más desprotegidas, y si los medios de comunicación tienen protocolos específicos para las violencias de género que puedan darse en sus salas de redacción. Eso como el panorama, les decía, de esas formas de violencia o de ataque a la libertad de expresión que veníamos documentando con la FLIP y que hemos estado trabajando. Y desde el 28 de abril, entonces, ante el estallido social que inició ese día, pues hemos visto una escalada de violencia, decimos nosotros, sin precedentes. Siendo Colombia un país muy violento para la prensa tradicionalmente, los últimos 3 meses, hemos reportado casi 300 agresiones a periodistas. Esas agresiones en el marco del paro han estado en distintas, o las hemos podido
catalogar en distintas formas. De esas casi 300, 124 tienen que ver con agresiones físicas. Serafín hacía alusión a algunos casos locales. En Colombia tenemos también agresiones por parte de la policía antidisturbios o de las agentes de policía, digamos, metropolitana, agresiones físicas, agresiones con arma blanca, agresiones con gases, golpes, por supuesto, linchamientos. También hemos documentado, de esas tenemos 124 agresiones físicas documentadas hasta hoy, 50 amenazas, 27 obstrucciones al trabajo periodístico, 15 acciones arbitrarias de redes sociales que incluyen cuando el contenido es bloqueado o las cuentas son eliminadas, 16 robos o eliminaciones de material, pero que no suceden solo en el mundo online, sino también afuera, 18 hostigamientos, 13 detenciones ilegales de periodistas y 7 negaciones de acceso a la información. Aquí, por supuesto, pues lo que hemos visto es muchas agresiones en muy poco tiempo, en un momento como en el que, por supuesto, como siempre lo es, pero que en la responsabilidad y la defensa de la libertad de expresión es crucial, ¿no? Para poder contar lo que está pasando en las calles, para poder contar lo que está sucediendo en los distintos municipios. La CIDH visitó Colombia y justamente entregó la semana pasada el informe de recomendaciones donde insta a la protección a la libertad de prensa, a la protección al acceso a Internet, a los no bloqueos a Internet y a que desde las entidades públicas y desde el gobierno se haga un llamado en la defensa de periodistas y de su oficio periodístico. Este momento, nosotros les decía, mañana es el Día Nacional en Colombia, es el 20 de julio, y dentro de 8 días el 28, y se esperan de nuevo dos jornadas en la calle que van a ser difíciles, y ya, por supuesto, además, después de 2 meses se nota un agotamiento en periodistas y reporteros gráficos que han estado expuestos a un escenario de muy poca protección, de mucha persecución y de muchas agresiones físicas directas, conscientes, en las que tenemos videos en las que los periodistas gritan, aquí está la prensa, están plenamente identificados con prensa, con chaleco, con letreros, y hay ataques directos, a pesar de todo esto, en contra de ellas o de ellos. Entonces, esa es la situación, y así resumiría, para dar paso a mis compañeros del panel, la situación en este momento en Colombia. Muchas gracias, Serafín. Bueno, gracias a ti, Paula. Has hecho uso muy eficiente del tiempo. Vamos a dar paso entonces a la siguiente persona, a nuestra siguiente colega panelista, y es Eliana Borjas. Eliana Borjas Coello, colega de Honduras. Hola, agradecer primeramente la invitación para ser parte de este espacio. Un saludo a mis colegas de Nicaragua y de Colombia, a ustedes en El Salvador. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a hablar un poco de democracia antes de poder hablar sobre la situación de libertad de expresión en Honduras, y para ello es importante destacar 4 momentos importantes en la democracia hondureña en la última década. Tenemos 4 momentos, como les decía. Uno de ellos es el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. El pueblo hondureño, recordemos, fue víctima de un golpe de Estado durante la administración del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. En ese escenario reaparecen las Fuerzas Armadas, ejerciendo el control político como un elemento clave para el deterioro del Estado de Derecho. El origen de este golpe de Estado fue un llamamiento del titular del Poder Ejecutivo a una consulta popular sobre la reelección presidencial. Esta intención fue aprovechada por las fuerzas políticas y económicas del país para reconfigurarse y tomar el control de la nación en otras figuras políticas, de poder político a través de la institucionalidad. El segundo momento, y que es un grave atentado a la democracia hondureña, se dio en el año 2012,
tras la destitución de 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La destitución se da luego de que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional la ley de depuración policial. En ese momento era presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, y en la presidencia de la República estaba el expresidente Porfirio Lobo Sosa. El tercer momento importante en la última década de la democracia hondureña es la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, esto establecido mediante decreto 239 en el año 2011. Sin embargo, entra en pleno funcionamiento desde la llegada de Juan Orlando Hernández al Poder Ejecutivo. Este consejo está conformado por el presidente de la República, quien lo preside, también por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Congreso Nacional, el fiscal general de la República y los secretarios de Seguridad y Defensa. Esto vendría entonces a violentar el principio democrático de separación de poderes. Es un poder sobre otro poder, y que aquí la figura relevante o que tiene el control de todas las políticas que se vayan a crear es Juan Orlando Hernández. Y el cuarto momento en la última década de la democracia hondureña es la consolidación de Juan Orlando Hernández en el poder. Recordemos que el 26 de noviembre, mediante una candidatura ilegal e inconstitucional, Juan Orlando Hernández llegó al poder por segunda vez. Ese fue un proceso señalado de fraudulento, no solo por la ilegalidad, puesto que la reelección presidencial no está permitida en la Constitución hondureña, sino que también por las denuncias de irregularidades que se dieron en este proceso. Hablamos de crisis postelectoral. Hubo graves violaciones a los derechos humanos ante contra la ciudadanía, que en ese momento salió a protestar y a exigir pues que se respetara sus decisiones en las urnas. Eso para nosotros son 4 momentos importantes en la última década y que están relacionados con el deterioro de la democracia y de la institucionalidad en el país. Ahora hablamos sobre libertad de prensa y agresiones. En el último año, es decir, solo en 2020, más de 100 periodistas fueron víctimas de múltiples agresiones y violencia, además de ser hostigados por su labor periodística. ¿Cuáles son los principales agresores en contra de la prensa hondureña? Está la Policía Nacional, la Dirección de Fuerzas Especiales, la Policía Militar y del Orden Público. Esta última es una fuerza de seguridad que se creó a partir de la llegada de Juan Orlando Hernández al poder. Tomó mucha relevancia, muchas acciones represivas en el marco de las protestas ciudadanas que se han dado a partir del 2015 por las denuncias de corrupción en el país. Los crímenes. En el último año, 4 periodistas han sido asesinados. Hablamos de Germán Vallecillo, Jorge Pozas, Luis Almendares y Pedro Canales. Con ello, desde el 2001 hasta la fecha ya suman 87 periodistas que han sido asesinados en el país, y según la información que hay a través del Comité por la Libre Expresión CELIBRE, a partir de un informe del Ministerio Público, hasta abril de este año apenas 14 crímenes estaban en proceso de investigación. Vamos a hablar entonces de la legislación represiva que existe en el país, esto particularmente desde la presencia de Juan Orlando Hernández en el poder, que impulsa una legislación represiva que quebranta las libertades fundamentales, entre ellas la libertad de prensa. Como un primer elemento tenemos el nuevo Código Penal, que impone nuevos delitos contra la libertad de expresión y libertad de prensa, pero además insiste en mantener penas de prisión por delitos contra el honor, que están tipificados en el nuevo Código Penal como a través de la injuria, de la calumnia, y también a través de la publicidad y las injurias
que se han tipificado en esta nueva normativa penal. ¿Cómo afecta entonces esto al ejercicio del periodismo, a la libertad de prensa en Honduras? Los periodistas o comunicadores sociales o ciudadanos que accedan a información que tengan que ver con el manejo de los fondos y asignaciones presupuestarias o compras directas hacia empresas privadas podrían ser acusados con tipos penales como descubrimiento y revelación de secretos o descubrimiento y revelación de secreto industrial o comercial. También hay un nuevo artículo en el Código Penal que está relacionado con el ciberterrorismo o terrorismo electrónico, cuya pena privativa de libertad podría llegar hasta los 6 años. Además de ello, como segundo elemento tenemos la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, conocida popularmente como la Ley de Secretos. Esta ley impide que las personas, la ciudadanía en general, pero sobre todo los periodistas y las periodistas que están realizando investigaciones puedan acceder a la información pública, no puedan acceder a la información pública, y hay una secretividad de 25 años. Entonces, luego de este breve recorrido sobre la democracia en el país y de esa situación en la que se encuentran los periodistas, podemos decir que la prensa hondureña se desenvuelve, o los medios de comunicación se desenvuelven en un escenario represivo, y no podemos avanzar entonces a sanar la deteriorada democracia, puesto que la labor periodística se ve limitada para acceder a información pública y a cuestionar al gobierno. Por tanto, no puede crear conciencia ciudadana que exija cambios en el respeto a los derechos humanos y a la institucionalidad. Bueno, gracias, Eliana, por ese panorama que nos ha expresado sobre lo que ocurre en la vecina Honduras, sobre la situación del ejercicio de la libertad de prensa y también de expresión. Vamos a otro país de la región y esta vez nos enlazamos con el colega Julio López, que está pendiente con narrarnos la situación que está ocurriendo en Nicaragua. Adelante, Julio. Muchas gracias, Serafín, y gracias a mis colegas de Honduras y de Colombia. En Nicaragua, la estrategia del gobierno ha sido imponer el silencio total de la prensa en Nicaragua, y lo empezó a hacer desde que Ortega regresó al poder en el año 2007. A través de varias formas. Primero, publicó una política de comunicación en la que básicamente establecía que quería informar a la población nicaragüense de forma incontaminada, y que para eso lo iba a hacer utilizando los medios que ellos denominaron medios del poder ciudadano. Esto se acompañó de una estrategia de concentración de medios de comunicación en manos de la familia presidencial nicaragüense. ¿Cómo lo hicieron? En principio compraron medios de comunicación como el caso de Canal 8 de televisión, para los que usaron fondos de la cooperación venezolana. Segundo, fortalecieron los medios propios como Canal 4 y una serie de radios como Radio Sandino, la Radio Ya, que estaban en manos del Frente Sandinista, pero que al llegar a Ortega al poder vinieron fortaleciendo estos medios de comunicación, inclusive instalando repetidoras en varios puntos de nuestro país. Tercero, compraron nuevos medios de comunicación o crearon nuevos medios de comunicación, como el caso de Viva Nicaragua, Canal 13, Difuso Comunicaciones, que también tenía un canal de televisión, el Canal 22 en UHF. Y el cuarto punto para establecer esta concentración de medios fue la cooptación o el control de los medios públicos o medios estatales, como el caso de Canal 6 y Radio Nicaragua.
que deberían de ser acceso para toda la ciudadanía, pero sin embargo actualmente están controlados por el Poder Ejecutivo, como todos los poderes del Estado en Nicaragua. Imponer el silencio de la prensa o tratar de imponerlo también implicó el desmantelamiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 621, que paradójicamente fue aprobada cuando Ortega entró al poder, pero inmediatamente pasó a ser una ley, como decimos en Nicaragua, de papel mojado, porque nunca se cumplió y la información de carácter pública empezó a ser tratada como si se tratase de un secreto de Estado o información privada que no estaba a disposición de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general. En el gobierno de Ortega hasta 2018 se mantuvo una política de agresión constante hacia el periodismo independiente y los medios de comunicación, que consistían también en agresiones físicas durante coberturas periodísticas, expulsiones de conferencias de prensa en Nicaragua y constantes campañas de acoso, de desprestigio, de estigmatización contra periodistas independientes que de alguna forma continuaban o continúan siendo una voz incómoda para el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. También implicó no permitir el ingreso al país de periodistas internacionales que querían hacer una cobertura independiente de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Luego vino abril 2018 y a partir de abril de 2018, con el estallido sociopolítico, con la emergencia de las protestas en las calles, también se intensificó el ataque hacia los periodistas independientes. Tenemos el caso de un periodista asesinado, nuestro colega Ángel Gaona, quien fue asesinado en Bluefields, región autónoma de la costa Caribe Sur de Nicaragua, y cuyo caso continúa en la impunidad. Y aunque se maneja que la policía tuvo un alto nivel de responsabilidad en el crimen de Gaona, no hay una investigación seria al respecto en nuestro país. Esto siguió con el ataque a decenas de periodistas, de acuerdo con los informes de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua y de la propia Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Hasta la fecha se registran más de 2.000 agresiones al periodismo independiente en Nicaragua. En este lapso de tiempo también hemos tenido confiscaciones de medios de comunicación, como es el caso de Confidencial y del canal 100% Noticias, cuyo director o propietario, junto a la periodista Lucía Pineda Ubau, fueron encarcelados en 2018. Esto realmente representó como el punto máximo del nivel de agresión que vivió el periodismo nicaragüense en 2018. Esta tendencia represiva se mantuvo en los años siguientes hasta la fecha. Se mantuvo las agresiones físicas a periodistas, la intensa campaña de acoso y de estigmatización, de criminalización de la labor periodística en Nicaragua se ha mantenido desde ese momento, y el 2018 incluso implicó el exilio de más de 80 periodistas en Nicaragua porque tenían amenazada su vida y su libertad. Los periodistas se exiliaron fundamentalmente en Costa Rica, pero también se fueron a El Salvador, también se fueron a España, a Estados Unidos,
por una forma de poder garantizar su integridad física y la posibilidad de continuar informando, aunque sea desde el exilio. Eh, Llegamos al 2021 y actualmente enfrentamos una nueva escalada represiva contra el periodismo que se ha manifestado en la persecución o el hostigamiento judicial contra más de 30 periodistas que en algún momento recibieron alguna beca o alguna capacitación o algún beneficio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que está siendo investigada por el supuesto delito de lavado de dinero. Esto ha provocado una nueva ola de periodistas que han salido en el exilio. De acuerdo con los registros de PECIN, ya son más de 20 periodistas los que han salido hacia Costa Rica, hacia Estados Unidos y Colombia, incluyendo mi caso, que recientemente tuve que exiliarme en Costa Rica. Y también debo decir, antes de finalizar, que tenemos dos periodistas que han sido enjuiciados por injurias y calumnias. El caso de la colega Kalua Salazar de Bluesfield y del periodista David Quintana del medio digital Boletín Ecológico. Aun con todo esto, el régimen de Daniel Ortega no ha podido callar a la prensa independiente en Nicaragua, que sigue en una importante labor de resistencia ante esta pretensión del poder de querer silenciar al periodismo de Nicaragua e imponer lo que ellos han querido hacer, un relato único, una narrativa única desde el poder. Bueno, gracias Julio por ese panorama que nos has dado de Nicaragua. Y bueno, en Nicaragua pues conocimos en 2018 las difíciles condiciones que vivió ese país y toda la oleada de represión y ataques contra la prensa de manera directa, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos entonces un panorama que podríamos plantearlo en términos de cómo se está viviendo la libertad de prensa en los países de este llamado Triángulo Norte de Centroamérica y también cómo se vive la libertad de prensa en Colombia, otro de los países con dificultades, con serias dificultades, que no es el único, por supuesto, en Sudamérica, pero es uno de los que se ha visto con mayores dificultades en los últimos meses tras la explosión de las manifestaciones que ya nos mencionaba María Paula. Vamos a pasar a continuación a una participación o discusión, digamos, entre los asistentes a este conversatorio, precisamente de algunos elementos que consideren claves a destacar de lo que está ocurriendo en sus respectivos países. Comienzo con Colombia, con María Paula. ¿Qué elementos son como los claves que están determinando en este momento la obstrucción o agresión frente al trabajo de la prensa en Colombia? Pues yo creo que son dos. Por un lado, el escenario institucional y gubernamental, que es hostil. No ha habido un respaldo al ejercicio periodístico y eso hace que uno de los mayores agresores que hemos identificado de estos 300 casos que yo nombraba, de casi 300 casos, sean precisamente agentes de la fuerza pública. Entonces, esas falta de garantías, siendo el Estado, por supuesto, responsable de garantizar la libertad de expresión, ha sido uno de los obstáculos que nosotros hemos reconocido en estas semanas que han pasado. Y el segundo también es que decía que es el mayor agresor, pero no por mucho. Es decir, también hay un escenario de estigmatización contra la prensa, contra medios diversos. Esto ha sucedido contra medios independientes, contra medios grandes, masivos, contra medios independientes, contra medios que militan en unas causas, contra medios que lo hacen frente a otras. Y eso también nos habla de una crisis de legitimidad
que los periodistas y las periodistas no puedan acceder a ciertos lugares a hacer cubrimiento porque las personas que están en las calles manifestándose se los prohíban, que tengan que retirarse de un escenario porque no hay garantías, pues nos pone frente a una situación también muy difícil en la que nos tenemos que preguntar cuál es el rol que está jugando, y en esto pues hemos identificado que los medios alternativos han jugado un rol muy importante en sus cubrimientos en vivo, en lo que han logrado hacer desde los puntos, digamos, más álgidos. Sin embargo, nombraría estas dos situaciones, tanto la falta de legitimidad o la crisis que están teniendo la prensa y que se ha dado, la veníamos notando por diferentes razones, ¿cierto? Por el decrecimiento en las audiencias, por el bajo en el rating, etcétera, pero que esta ha sido la situación en la calle en donde hemos visto eso evidenciarse de una manera muy fuerte, pero también, por supuesto, un escenario hostil, un escenario de pocas garantías y con ello pues una prensa que se nota agredida tanto en la calle por agentes como en sus procesos de reportería en los que el acceso a la información es tan difícil. Gracias, Paula. Continúo contigo, Julio. ¿Cuáles son esos elementos? La misma pregunta, ¿cuáles son esos elementos claves que están definiendo en este momento la situación de la libertad de prensa en Nicaragua? Y, digamos, ¿qué futuro ves? Aprovecho de una vez la doble pregunta. ¿Qué futuro ves a la salida de estos problemas? Bueno, en Nicaragua está en marcha un proceso de utilización de leyes restrictivas que fueron aprobadas el año pasado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Voy a referirme específicamente a la ley de ciberdelitos, que fue aprobada y que entró en vigencia recientemente en Nicaragua. La mayoría de periodistas que han sido citados a la Fiscalía para comparecer en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro son constantemente hostigados y amenazados en aplicarles esta ley de ciberdelitos. Las preguntas recurrentes son: ¿cuáles son tus fuentes? ¿Cómo te comunicas con ellas? ¿Cómo se financia el medio en el que trabajas? Y han leído contenidos específicos de los reporteros que llegan a la fiscalía y les dicen: ¿sabías que estás violando la ley de ciberdelitos? Y esto ya tiene una consecuencia inmediata. Tenemos un cronista deportivo encarcelado por la dictadura en Nicaragua, que ha hecho únicamente el uso del derecho constitucional a opinar libremente a través de sus redes sociales, en este caso Twitter. Miguel Mendoza es muy reconocido en el país por el nivel de aceptación que tiene su crítica hacia el poder, haciendo uso de esta plataforma. Sin embargo, es ahora el primer periodista detenido y encarcelado por la dictadura. Está Miguel Mora también, quien fue recapturado y aunque no estaba ejerciendo su profesión, sino más bien aspirando a la presidencia del país, fue detenido nuevamente por el régimen en Nicaragua. De modo que está en la práctica el hecho de utilizar estas leyes represivas para intentar silenciar al periodismo independiente. Me preguntabas por el futuro. El futuro en Nicaragua es bien impredecible, sobre todo porque no vamos a tener garantías de que el próximo 7 de noviembre hayan unas elecciones donde al menos se tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones y de que no va a haber un nuevo fraude. Esas condiciones lamentablemente no existen en nuestro país. Y la tendencia es que Ortega se va a reelegir y va a continuar con su política represiva hacia los medios de comunicación independientes de Nicaragua. Lo que sí está claro es que se va a mantener la resistencia y la labor informativa de los medios de comunicación, aunque sea en medios digitales, aunque sea desde el exilio y buscando otras alternativas para continuar informando desde Nicaragua. Gracias, Julio.
Eliana, ¿qué elementos son los que se pueden recopilar, digamos, como los más fundamentales en Honduras sobre la situación del ejercicio de la libertad de prensa y qué salidas ves a estos problemas? Bueno, uno de los elementos que podemos destacar en este momento es el tema de la censura a través del poder político institucional y que tiene que ver con el pago de dádivas a la prensa hondureña. En el último año se ha develado un caso de corrupción denominado caso Hermes, en el cual la Fiscalía UFERCO dio a conocer que entre los años 2016 al 2017 se drenaron desde Casa Presidencial 122 millones de lempiras que fueron saqueados a través de una empresa de maletín a la cabeza de la hermana de Juan Orlando Hernández, Hilda Hernández, que falleció en un accidente aéreo, y ese dinero fue destinado para entregarlo a la prensa nacional, a diferentes periodistas, esto por supuesto con el objetivo de que todo lo que se dijese en estos medios fuera a favor del gobernante Juan Orlando Hernández. Luego, otro elemento que se desprende a raíz del pago a periodistas desde Casa Presidencial, creo yo que tiene que ver con la falta de credibilidad que hay hacia los periodistas desde la ciudadanía hondureña, tomando en cuenta todo este elemento que he mencionado. Hay muchas campañas de desprestigio a través de las redes sociales, no solo para la prensa que se ha denominado aquí tarifada, sino que también a los medios independientes, a los periodistas independientes o medios de comunicación alternativos que sí se dan la tarea de cuestionar, de señalar todas las irregularidades que se cometen a través de los gobiernos. Y otro elemento importante, creo yo, también tiene que ver con el narcotráfico en el país. Hay muchos casos ya que han sido develados a nivel internacional de funcionarios públicos que están ligados a la actividad del narcotráfico. Entonces eso hace que pues la prensa tenga temor y se autocensure por las represalias que se puedan dar a través de estos funcionarios públicos que están ligados a las actividades del narcotráfico. Ya tenemos el caso del exdiputado Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Y bueno, pues la salida es un poco difícil. Estamos ya en un proceso electoral, en un proceso de elecciones generales, y que todavía tenemos la incertidumbre si Juan Orlando Hernández buscará alguna salida para llegar como candidato. Algunos analistas dicen que podría estar sustituyendo al actual candidato del Partido Nacional, que es el alcalde de acá de Tegucigalpa, y para poder continuar en el poder, porque solo así se va a poder sostener y evitar pues una eventual extradición hacia Estados Unidos, porque se le ha mencionado en muchos de los casos en las cortes del Distrito Sur de Nueva York. Entonces vemos un panorama que va a incrementar las violaciones a los derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en el país. Tenemos pues que hay una situación bastante difícil en los países, por lo menos los que tenemos acá representados. Interesante conocer lo que hemos escuchado de nuestros participantes en este conversatorio. En Colombia, por ejemplo, acoso judicial, y nada más me queda pues darle las gracias, por supuesto, María Paula, por tu participación en este conversatorio. Muchas gracias, Serafín, a ti por la invitación y por precisamente disponer estos espacios en los que podamos conocer lo que está pasando en la región. Gracias. Eliana, gracias por tu participación. Gracias a usted, Serafín, y también a María Paula y a Julio. Es importante pues poder facilitar estos espacios
para poder conocer la realidad, y pues nos damos cuenta que no es muy distinta. Estamos frente a gobiernos autoritarios que cada día están deteriorando el Estado de Derecho, y también están en contra o están violentando los derechos de la ciudadanía en general, no solo de los periodistas y las comunicadoras y comunicadores. Gracias. Julio, gracias. Gracias, Serafín, gracias, María Paula y Eliana. Yo creo que estos espacios son tan importantes porque nos permiten seguir haciendo uso de nuestra voz para continuar la denuncia y la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa en nuestros países. Muchísimas gracias. Por supuesto, y gracias a usted, amigos que nos han estado siguiendo a través de nuestras redes sociales y nuestro canal institucional, precisamente por mantenerse pendiente de estos espacios de discusión que, como ya los han dicho nuestros colegas, son importantes para conocer cuál es la situación actual de la libertad de prensa, de expresión, y por qué es importante también estar pendiente del desarrollo de estos espacios. Digamos, se dice o se entiende que la libertad de prensa, la libertad para que los medios puedan desarrollar su trabajo de manera libre e independiente es una garantía para el desarrollo democrático. En aquellos países donde vaya en deterioro o en sentido contrario estas libertades, digamos, para poder expresar las opiniones y para poder hacer una prensa libre, entonces se va en sentido contrario a la democracia. Vamos en retroceso en esas libertades que se habían ganado en los últimos años. Muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión.